Yo era muy dura con aquellos paisanos que adoptaban acentos porque han estado viviendo, trabajando X tiempo y no lo entendía. Yo estaba completamente segura de que era innecesario que una persona panameña tuviese un cambio o un ligero cambio en su acento por vivir X tiempo en un país donde además se habla la misma lengua. Soy Noemí Hernández, locutora de acento neutro latinoamericano, y tú estás escuchando Mi Voz desde el extranjero, el podcast. Gracias por darte esta cita conmigo aquí en Mi Voz desde el extranjero. Y sí, vamos a hablar un poco acerca de ese ligero cambio que ocurren en los acentos cuando convives en un sitio, en un país, donde se habla la misma lengua materna que la tuya. Mira, cuando emprendes una vida multicultural, te impregnas completamente sin querer de todo lo que te rodea. Eso es inevitable. La comunicación, forma parte de cualquier cultura y somos seres sociales que intercambiamos constantemente códigos. Esos códigos, por ejemplo, no son más que modismos, jergas y adornos que cada cultura le pone a su lengua para hacerla suya, de nadie más. En mi caso, aquí en España, yo he tenido que cambiar mis códigos de comunicación completamente. Casi todos, ¿eh? ¿Que sí me dolió? La verdad es que no, pero no sé si es por lo que te acabo de comentar hace un momento, el tema ese de la identidad, el tema ese en el que te sientes que si cambias vas a traicionar a tu cultura, a tu identidad, tu forma de hablar, tu panameñismo, etcétera, etcétera. Por eso me costaba un poco cambiar mi código de comunicación. Sin embargo, me fui dando cuenta poco a poco que era necesario y era enriquecedor al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué estoy aquí contándote todo esto? Bueno, el objetivo de este podcast es que comprendas 3 cositas. La primera es por qué una persona que habla español latinoamericano en un país como España tiene que expresarse con ese coloquio castellano. ¿Por qué será? La segunda es que me gustaría explicarte por qué expresarme en castellano ha sido un tema más bien de supervivencia, como lo escuchas. Algo así como para pasar desapercibida, ¿no? Como ya mi aspecto es de extranjera, el habla, los códigos comunicativos tenían que pasar desapercibidos. Esto es un aspecto que no influye a la hora de hacer una locución en latinoamericano neutro. Y bueno, sí, si te preguntas si en algún momento he tenido algún cliente o un potencial cliente que me haya rechazado porque piense que yo he dejado de hablar en latinoamericano o en acento español neutro, pues sí, lo he tenido. Sin embargo, esa persona no era ni española ni tampoco era panameña, así que él no sabía de qué hablaba. Y bueno, la tercera es esto que tiene que ver con el acento. ¿Qué tiene que ver que tú hables o modifiques ciertas palabras con tu acento? ¿Por qué lo cambias? ¿Te hace falta de verdad? Bueno, voy a responder a todo ello en este capítulo. Muy bien, veamos la primera. Yo, Noemí Hernández, tengo unos 9 años de vivir aquí en España. Nací en Panamá, me crié en Panamá, o sea, más de la mitad de mi vida la he vivido en Panamá. Y soy la única con este acento aquí en mi casa, en mi hogar y entre mi familia. Mi marido, como ustedes saben, es de aquí, de España. A mí me parece curioso cuando conozco a otros latinoamericanos que ellos viven y conviven todavía con su familia y esta familia es también de su país. Esas personas cuando cierran las puertas de sus casas, ese hogar es como una extensión de su nación. Es muy bonito. Te das cuenta además que cuando nacen sus hijos y la forma en la que se expresan a pesar de que son españoles, porque han nacido en España, su forma de expresarse es igual que en su país. Conozco a colombianos, conozco a brasileños, conozco a ecuatorianos, a peruanos, que sus hijos hablan también como si estuviesen en Perú. Tal cual. Es muy bonito, además porque mantienen esa cultura, esa identidad. Sin embargo, hay algo que se llama la discriminación auditiva, que cuando esos niños aprenden a hablar aquí, ellos pues les toca hablar como se hace aquí. Ya sabes por dónde voy, ¿no? No es lo mismo convivir con personas que utilizan tu mismo código de comunicación, tu mismo acento,
salir a la calle y exponerte a otro y no pasa nada. Pues los cambios van a ser ligeros, a ser tú solita en el mundo o por lo menos en el sitio donde vives con tu propio acento. Como te estás dando cuenta, en mi caso era un poco necesario encajar con todo aquel que me rodeaba, no porque me estuviesen obligando a hacerlo, sino porque la diferencia saltaba a la vista. Y uno lo que más quiere es, cuando uno llega a un país, es acoplarse, es que casi no te distingan entre el resto, pero eso es imposible. Sin embargo, hay que adaptarse. En España se suele tutear, por ejemplo, a todo el mundo, lo conozcas o no, sea mayor que tú o no, se tutea. Hey, ¿cómo estás? Y la persona con quien estás hablando puede tener 95 años fácilmente. Yo tenía que intentar que mi comunicación fuese completamente natural. Por ello empecé. Dije, bueno, esto hay que mejorarlo. Lo primero que hice fue cambiar el pronombre ustedes por vosotros. Y sí, cuesta bastante, ¿eh? Luego seguí con las conjugaciones de los verbos, por ejemplo, he estado, he hecho, ha ido. Todo esto empecé a cambiarlo y te confieso que aún cuando conjugo algún verbo, dependiendo del pronombre de la persona, tengo que pensar o preguntar, ¿lo he conjugado bien? Pero mejor preguntar que luego estar pasando vergüenza por ahí, ¿no? Y por último, otra cosa que modifiqué, pues ya cansada de que estas personas mayores me insistieran en que tenía que hablarles de tú a tú, bueno, pues dije, vale, vamos a hablarles de tú a tú. Y la verdad es que todavía me sigue costando un poquito. Esto me ha tomado muchísimo tiempo, de hecho unos 2 años y medio aproximadamente. Veamos la segunda razón. ¿Por qué expresarme en castellano ha sido como una modificación para sobrevivir? Sonará un poco exagerado, no es supervivencia como tal, pero para hacer las cosas más sencillas en mi vida, para mí era como, tengo que hacerlo sí o sí. Yo hablo pues español de Latinoamérica, y aquí en España se habla castellano. Hay palabras que suenan igual y no significan lo mismo. Y ojo, no te estoy hablando de las palabras homófonas, esas que aprendimos cuando estábamos en el cole. Voy con un ejemplo para que lo comprendáis mejor. Pena en muchos países de Latinoamérica significa pasar vergüenza, significa vergüenza. Pero en España es como ese dolor empático que sientes por una persona que está pasando por un mal momento, por ejemplo. Pasemos a darle vida a estos ejemplos. Juan se cayó anoche, qué pena. Si yo lo digo así, pues en Latinoamérica te suena como que Juan se cayó y tremenda vergüenza pasó. Pero si yo digo en España, Juan se cayó anoche, qué pena, en castellano significa otra cosa. Significa, wow, qué dolor me ha dado, se golpeó duro Juan. ¿Te estás dando cuenta de las diferencias que hay? Y así como pena es tristeza en España, hay un montón de palabras que, bueno, este podcast sería como de 45 minutos, que causan confusión y más vale pues que en cuanto las encuentres lo vayas corrigiendo enseguida, porque si no, cuando te toque hablar con una persona, lo vas a dejar, como se dice aquí, de cuadros. No te va a entender nada, ni pío. Traducido en latino se diría, cambia porque si no, no te entienden. Y en español sería, o te aclimatas o te aclimueres. Vamos a hablar sobre el deje o el acento. Bueno, te cuento una cosa rapidito. Mi profe de inglés, una chica bellísima, que es del sur de aquí de España, una excelente profesora, bajo mi punto de vista y mi punto de oído, habla con un acento muy marcado, pero de Inglaterra, un acento británico muy fuerte. Ella es quien me introdujo, por decirlo de una forma, en cierta cultura inglesa, ¿no? En entender un poco lo que hablan, su sentido del humor, etc. Pero la mayoría de las veces me costaba entender palabras sencillas, pero sencillitas como water, que conocemos nosotros, los latinoamericanos, como water. O sea, agua, el agua de toda la vida. Como aquí todo es muy intenso, ¿no? Siempre las clases de inglés, lógicamente, para eso pagas, tienen que ser en inglés cerrado. Hasta que un día, por la importancia de las indicaciones que nos estaba dando la profesora, ella decidió hablar por primera vez en su español castellano. Bueno, me quedé loca, me quedé de piedra. Sabía que ella era andaluza, porque lo sabía, pero mi cerebro la identificaba como un híbrido, como una inglesa, yo qué sé. Y noté que su acento era tan marcado, tan bonito, me pareció gracioso y me pareció adorable. Y además me dio la lección, o mejor dicho, me confirmó lo que yo siempre he dicho. Y es lo siguiente, que los acentos sufren ligeros cambios
solo cuando se expone a la misma lengua. Es decir, un ejemplo, un mexicano criado y que ha hecho la mitad de su vida en México variará un poco su acento, por ejemplo, en España o en Argentina, porque la lengua es la misma. En cambio, un panameño adulto como yo, que decide mudarse, yo qué sé, a California o a Londres, no cambiará jamás su acento panameño porque las lenguas son distintas. No se va a notar absolutamente nada, a no ser que esté, yo qué sé, en Miami y no te haga falta hablar inglés. Un ejemplo. Oye, por cierto, el acento panameño es muy desconocido en todo el mundo porque somos muy poquitos, pero una vez que este acento entra por un estudio, en este caso de España, la gente les encanta, es un acento bien apreciado, es un acento que me lo han dicho siempre, muy suave, un deje muy bonito. Bueno, esto da para otro post, pero solo quería que lo supieras. Y la pregunta de los 1.000 euros es, ¿y esto de cambiar los acentos o no cambiarlos, cambiar los modismos, la forma de hablar, la jerga, los ligeros acentos que hay que adquirir, afecta a mi profesión como locutora de español neutro latinoamericano? Bueno, la respuesta es no. En mi caso, no. Ojo, no sé en el caso de cualquier otra locutora, pero yo, o mi cerebro, mejor dicho, ha aprendido a hacer locuciones en latino, o sea, no en castellano. Yo, de hecho, nunca he intentado hablar como un madrileño, y mucho menos ofrecer este servicio para medios de comunicación. Yo todavía no he ejercitado un castellano, sin embargo no lo descarto, pero en estos momentos te puedo decir que no incide en absolutamente nada. Repito, tal vez en este mismo podcast hayas escuchado algunos modismos, algunas jergas, algunas cosillas, lo hayas detectado, pero el acento sigue siendo el mismo. Y en ocasiones te tengo que decir que mi switch lingüístico se apaga, se avería, se daña, como lo quieras llamar. Yo vivo en constante traducción. Sí, bueno, no voy a ser exagerada. Tal vez no es una traducción porque es la misma lengua, pero quiero decir, mi cerebro siempre está en constante conjugaciones en latino, que si en castellano, no sé por qué. Sí, estoy aquí, pero bueno, es verdad que me tengo que comunicar también con mi familia en Panamá, etcétera, etcétera, y por eso mi cerebro siempre está ahí, tin, 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 moviéndose de un lado para el otro. Y sinceramente yo no quiero automatizarlo, o sea, yo quiero sentir, bueno, pues que estoy hablando en estos momentos con una amiga, por ejemplo, que es mexicana y me gusta hablarle de ustedes y tal, pero luego giro y viene otra amiga que es española y de pronto le hablo de tú y bueno, estos son los switch que yo intento trabajar por una cuestión de identidad, porque me gusta hacerlo, por mantener el cerebro ocupado y que no esté ocioso, llamémoslos de esa forma, ¿no? Bueno, ¿cuándo en ocasiones se me apaga este switch lingüístico? Bueno, cuando hablo con mi familia panameña, como te he dicho, a veces conjugo los verbos en castellano. Lo segundo es que en ocasiones me ha pasado que le he escrito a algún cliente que está en Latinoamérica en castellano. Me ha pasado varias veces, pero en esta ocasión recuerdo que fue porque este cliente además tiene estudios aquí en España. Entonces, él era quien me estaba contactando desde Sudamérica y yo le respondí en castellano, como que, si queréis, me puedo desplazar a vuestros estudios. Algo así escribí. Ya cuando mandé el correo digo, pero es que él está en Sudamérica, no hacía falta. Pero no pasó nada. No pasa nada, sin embargo me enseñó una lección y es estar un poco más atenta, ¿no? Porque no vaya a ser que se pueda confundir el cliente. La tercera cosa que hace que mi switch lingüístico se apague a veces es cuando estoy en una conversación emocional, ya sabes, algo que te emociona, algo que te da miedo, algo que te pone fúrica, lo que sea, y se salen todos los modismos panameños habidos y por haber, y se me quedan todos como que, ¿qué has dicho? Y bueno, ahí empieza lo que le llamo yo la traducción. Chuzo significa jolín, un ejemplo, ¿no? Yo creo que ya me he quedado a gusto. Esto tiene para más partes. Esto me encantaría ampliarlo un poco más, pero no quiero hacer este podcast o estos podcasts tan pesados. Yo te quiero decir una cosa. Mi acento es mi ADN. Mi acento es mi identidad. A mí me encanta de dónde vengo. A mí me encanta quién soy. A mí me encanta en quién me he convertido a través de vivir en un país multicultural como España, que aquí no nada más me encuentro con españoles, me encuentro con gente también, como he dicho, de Latinoamérica, me encuentro con gente de Rumanía, me encuentro con gente de Inglaterra, bueno, de Alemania, donde quieras, hay gente de distintos países. Yo estoy muy contenta porque estoy viviendo mi sueño, así quería vivir yo entre muchas naciones. Es un gran regalo que el Señor me dio. Y bueno, si a ti te gustaría saber algo más
de mí con respecto a este tema, aquí estoy. Déjamelo en comentarios. Me encantaría escuchar, o si tienes alguna duda o si estás planeando venirte para acá, si te puedo ayudar, con muchísimo gusto. Escríbeme en comentarios o si no a mi correo electrónico info@locutoranoemihernandez.com. ¿Has escuchado Mi Voz desde el Extranjero? Con Noemí Hernández, locutora de acento neutro latinoamericano. Estoy aquí para servirte, para ayudarte, además para crear contenidos para tu podcast o para tu radio. Nos vemos el próximo mes, ya en diciembre se acaba el año. Un beso y un abrazo.